Opa, aquí hay un problemita, suave. Ya está. Sí, Listo. ya está. Ok. Bueno, buenas tardes. A continuación vamos a presentar nuestro tema que sería la hepatitis. El presente trabajo de investigación tiene como finalidad dar a conocer algunos efectos o bien daños que se dan a partir de una hepatitis. A su vez, existen múltiples variantes de la misma, cada una con diferentes particularidades, pero siempre enfocándose en el daño a nivel hepático. Dicha enfermedad presenta cierto grado de avance, como lo son la hepatitis aguda y la crónica. También más adelante se hablará, un poco de sus síntomas, transmisión e información general respecto a ellas. La enfermedad cuenta con métodos farmacológicos para ser combatida, así como también con algunos procedimientos más, siendo estos bastante efectivos. La hepatitis es más común de lo que se cree y entre ellas está la aguda, de corta duración, y la crónica, periodos de más de 6 meses. Dentro de las causas por las que se desarrollan ciertos tipos de hepatitis se puede mencionar un virus, consumo excesivo de alcohol, el uso de ciertos medicamentos con menos frecuencia. Algunas causas de la hepatitis se dan por la hepatitis autoinmunitaria, trastornos hepáticos genéticos, otras afecciones como mononucleosis infecciosa, herpes o infección por citomegalovirus. Las infecciones virales del hígado, hepatitis, incluyen 5 tipos: el A, B, C, D y E. Cada uno de ellos es el causante de varios síntomas y se clasifican según su transmisión viral. La hepatitis A es la más aguda, mientras que la B, C y D son propensas a volverse más crónicas. La E es la más aguda y puede llevar a ser particularmente peligrosa para cierta población. En la actualidad existen varias formas de diagnosticar la hepatitis mediante un historial médico, un chequeo general donde chequean por medio de la palpación del abdomen que el abdomen está sensible y si el hígado está agrandado. También se puede ver si los ojos y la piel están amarillos. Hay otras pruebas más avanzadas e invasivas como las pruebas de función hepáticas que consisten en utilizar muestras de sangre para saber qué eficiente funciona el hígado. Normalmente en las pruebas se detecta que los niveles altos de enzimas hepáticas pueden indicar que el hígado está estresado, dañado o que no funciona como se debe. El ultrasonido abdominal es también otra opción para lograr ver si el hígado está agrandado. La biopsia hepática es otro procedimiento invasivo para la persona, ya que consiste en tomar una muestra de tejido del hígado que se toma a través de la piel con una aguja y no requiere de cirugía. A continuación tenemos algunos primeros síntomas de la hepatitis aguda grave, por ejemplo, las transaminasas que son marcadamente elevadas, la ictericia, que es la coloración amarilla de la piel. También a veces en ciertas personas se logran ver síntomas gastrointestinales, por ejemplo, vómitos y dolor abdominal. Y agregando entre todos estos síntomas aparece la coloración oscura en la orina. Eh, en la hepatitis A, este tipo se transmite con mayor frecuencia por consumir productos contaminados, ya sea agua, alimentos, etcétera. Además, influye mucho el contacto con heces fecales contaminadas, obviamente con la misma. Aquí en las imágenes se logra ver una pequeña explicación sobre, sobre productos contaminados, personas contaminadas con dicho padecimiento, el agua, como mencioné anteriormente. Objetivo general. Explicar y reconocer el gran problema que genera la hepatitis en el cuerpo humano por la
cuerpo humano para la detención y control y tratamiento temprano de ello, evitando así complicaciones en la salud pública. Objetivo específico. Definir e identificar cada una de las hepatitis que existen y examinar la forma de cómo se contraen en nuestro cuerpo. Diferenciar los síntomas de la hepatitis y clasificar las principales causas de transmisión en la vida cotidiana. Analizar y conocer de forma general los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para evitar a un futuro problema de salud. Respecto a la hepatitis C, afecta al hígado directamente, provocando hinchazón y en algunos casos daños a otros órganos. La hepatitis C es una infección a corto plazo. El cuerpo logra combatir la infección y desaparece con el tiempo. Como podemos ver en la imagen de la derecha, bueno, ahí es como un proceso más o menos de cómo se da esta enfermedad, ¿verdad? Bueno, el de la izquierda vemos un hígado un poco, bueno, el más café, que es normal, y el hígado inflamado, que es más rojillo, ¿verdad? Dice que suele transmitirse a través del agua contaminada. Existe el tratamiento farmacológico para esta enfermedad. Existen varios antivirales que ayudan a reducir su incidencia o al menos aliviarla. También hay vacunas para la prevención de las mismas. Algunos antivirales recomendados son entecavir, tenofovir, edefovir, por mencionar algunos de ellos. Y bueno, ahí en las imágenes se pueden ver ¿cómo se llama? Los medicamentos, digámoslo así. Listo. Para finalizar, podemos decir como conclusión que la hepatitis es una infección viral que bloquea el paso de la bilis y altera la función del hígado, eliminando toxinas de la sangre. Muchos tratamientos para la hepatitis, dependiendo del tipo que tenga, ya sea aguda o crónica, la hepatitis viral a menudo desaparece por sí sola, tomando en cuenta que para sentirse mejor es posible que solo necesite descansar y tomar suficientes líquidos. En algunos casos puede ser más serio, incluso podría necesitar tratamiento en un hospital. Hay diferentes medicamentos para tratar los distintos tipos crónicos de hepatitis. Algunos posibles tratamientos pueden incluir cirugía y otros procedimientos médicos. Si la hepatitis crónica provoca insuficiencia hepática o cáncer de hígado, es posible que necesite un trasplante de hígado. Ahora voy a decir diferentes formas para prevenir o reducir el riesgo de hepatitis. Según el tipo de afección. No beber demasiado alcohol puede prevenir la hepatitis alcohólica. Vacunarse contra la influenza cada año. Personas con una enfermedad seria del hígado, cirrosis, deben ser vacunadas también contra la neumonía. Vacunarse contra la hepatitis A. La hepatitis A puede hacer todavía más daño al hígado. Y no comer los ostiones crudos. Los ostiones crudos, estos pueden llevar la bacteria Vibrio vulnificus, la cual puede causar la septicemia primaria en personas con una enfermedad del hígado. Alrededor del 40% de estos casos de septicemia son mortales. Vamos a explicar por qué se produce una hepatitis, cuáles son las causas comunes, los tipos de hepatitis que hay y el tratamiento que tenemos que realizar para tratar nuestro tipo de hepatitis específica. Una hepatitis es una inflamación del hígado. Esta inflamación se puede producir por diferentes causas. Las más habituales son los virus, de ahí que tengamos hepatitis A, B, C, D y otros tipos de hepatitis. Secundariamente, también se puede producir hepatitis por otras causas, como son hepatitis autoinmunes, es decir, por reacciones o inflamación de nuestro hígado a algunos
productos de nuestro organismo, y hepatitis tóxicas. Las hepatitis tóxicas son pues por consumir algún tipo o de medicamento o algún tipo de comida. Las habituales, las hepatitis tóxicas que se producen al consumir setas que son venenosas. Existen otros tipos de hepatitis que son menos específicas y se pueden producir, por ejemplo, pues cuando tenemos un traumatismo o por algunas enfermedades propias del hígado o congénitas, como pueden ser la enfermedad de Wilson. ¿Y qué es lo que notamos nosotros cuando tenemos una hepatitis? Como es una inflamación del hígado, lo que vamos a notar es, en primer lugar, dolor. Dolor debajo de las costillas, en lo que conocemos como hipocondrio derecho. Además, se van a ver afectadas, dependiendo de la gravedad de la hepatitis, se van a ver afectados diferentes funciones que realiza nuestro hígado, como son alteraciones en la secreción biliar, alteraciones en la secreción de proteínas, alteraciones en la coagulación. Todos estos cambios se van a ver mayor o menormente afectados dependiendo de la gravedad y del tipo de nuestra hepatitis. Dividiendo un poco las hepatitis, tendremos las hepatitis víricas, las del tipo A, que habitualmente pues son transitorias, no suelen producir síntomas muy graves, de hecho en algunos casos el paciente no sabe ni que la ha tenido, suele producirse por contaminación fecal de los alimentos que tomamos y suelen ocurrir en la época de la infancia o de la adolescencia. Hay que diferenciarlo, ese tipo de hepatitis A, de otras víricas como son la B, la C y la D. La B y la C, que son las más habituales, se transmiten por vía sanguínea. Suele ser o por transfusiones, que ya es muy raro debido a los controles tan férreos que existen en las transfusiones sanguíneas, por contacto materno-filial, es decir, de la madre al hijo, por contacto sexual y por contacto sanguíneo, como ocurre, por ejemplo, en aquellos pacientes, aquellos enfermos que comparten jeringuillas y que son adictos a drogas por vía intravenosa. La hepatitis B y la hepatitis C son formas más graves. La B puede cursar con un periodo agudo y cronificarse e incluso desaparecer con el tiempo, pero la C puede cronificarse y llegar a producir lo que conocemos como cirrosis hepática, y de hecho algunos pacientes van a precisar un trasplante hepático por esta cirrosis hepática mantenida en el tiempo. El diagnóstico de la hepatitis se realiza con los síntomas que tiene el paciente: dolor, se pone amarillo, tiene estas molestias, pierde un poco de peso, esas náuseas, esos vómitos, y con las pruebas analíticas, fundamentalmente con las pruebas de función hepática, es decir, vamos a ver que nuestras transaminasas están elevadas, que hay un aumento de la bilirrubina en sangre, que hay alteraciones en la coagulación, y además podemos necesitar otro tipo de pruebas, como pueden ser ecografías, escáner, resonancia, e incluso en algunos casos puede requerir hasta de una biopsia hepática. El tratamiento pues consiste en determinar qué tipo de hepatitis tenemos. Si son casos muy graves, como pueden ser las hepatitis alimentarias o las hepatitis tóxicas, donde el paciente puede tener una hepatitis fulminante y requerir un tratamiento de la unidad de cuidados intensivos de forma exhaustiva, o puede tener una hepatitis B o una hepatitis A, tener un tratamiento mucho más común y terminar curándose esa hepatitis. Y en algunos casos, como en la hepatitis C, cada vez más se están realizando estudios y tratamientos con antirretrovirales, donde pueden determinar, junto con los interferones, una cronificación de esa hepatitis y un mejor tratamiento de ellas que pueda dilatar en el tiempo el paso de hepatitis a cirrosis y disminuir los casos de trasplante por hepatitis. Por lo tanto, y a modo de resumen, una hepatitis es una inflamación del hígado que está producido por muchas causas, algunas de ellas víricas que tienen un tratamiento eficaz, otras pueden cronificarse y algunas son fulminantes y tóxicas y pueden llevar a la muerte del paciente. Diagnóstico por pruebas analíticas, en algunos casos pueden requerir una biopsia, y tratamiento sintomático y en los casos que tienden a cronificarse con antivirales,
el interferón, los inhibidores de la proteasa y, en los casos extremos,